En esta ocasión, estamos con Mark Harmon, de NCIS. Estamos a punto de llegar al final de la temporada de otoño, de la temporada 17 de NCIS. Mark Harmon ha vivido una vida con la que muchos soñarían. Desde su gran éxito como galán en la televisión hasta su legendaria trayectoria en NCIS, se convirtió en uno de los protagonistas más confiables de Hollywood. Los fans lo conocen por su talento, encanto y fortaleza discreta fuera de la pantalla. Pero más allá de la fama y el éxito, Mark siempre ha mantenido su vida personal en privado. Sin embargo, a sus 73 años, se sinceró sobre una relación que dejó la huella más profunda en su corazón. Una mujer que describió no solo como importante, sino como el amor de su vida. Únase a nosotros mientras analizamos más de cerca el viaje de Mark Harmon y revelamos a la mujer que le robó el corazón. De Burbank al centro de atención. Mark Harmon nació en Burbank, California, y era el menor de 3 hijos. Su familia ya era muy conocida. Su padre, Tom Harmon, había sido una estrella del fútbol americano, incluso ganando el famoso trofeo Heisman, y luego se convirtió en comentarista deportivo. Su madre, Elise Knox, también era un rostro familiar como actriz, modelo y artista. Mark creció con 2 hermanas mayores que estaban conectadas con el mundo del espectáculo. Kristen Nelson era una actriz y pintora que había estado casada con el cantante Rick Nelson, mientras que Kelly Harmon trabajó como actriz y modelo, y estuvo casada con el diseñador de automóviles John DeLorean durante algún tiempo. Sus raíces también se remontaban a Austria, a través de sus abuelos maternos. Al crecer en esta familia, Mark tenía tanto los deportes como el mundo del espectáculo en la sangre. Pero su camino no estaba claro de inmediato. Después de terminar la escuela secundaria en Harvard-Westlake, en 1970, no se dedicó directamente a la actuación. En cambio, el fútbol americano se convirtió en su primera pasión. Los años del fútbol americano. El viaje universitario de Mark comenzó en Pierce College, en Los Ángeles, donde jugó durante 2 temporadas. Sus habilidades destacaron y en 1971 recibió ofertas de grandes programas de fútbol americano universitario de todo el país. Eligió UCLA por encima de Oklahoma, aunque Oklahoma acababa de terminar como uno de los mejores equipos de la nación. UCLA, por el contrario, había tenido dificultades para terminar en la parte inferior de su conferencia. Pero Mark no rehuyó un desafío cuando se unió a los UCLA Bruins como su mariscal de campo. Tuvo un impacto desde el principio. Su primer partido sorprendió al mundo del fútbol americano. Los Bruins se enfrentaron a Nebraska, que había sido el campeón nacional durante 2 años consecutivos. Nebraska estaba clasificado como número 1 y UCLA era visto como el claro perdedor. Casi nadie pensó que UCLA podría ganar. Pero con Mark liderando el equipo, los Bruins lograron una impresionante victoria por 27 gracias a un gol de campo tardío de Efrón Herrera. Fue el tipo de partido que la gente recordaba durante años. Durante sus 2 años como mariscal de campo titular, Mark guió a los Bruins a un impresionante récord de 17-5. Su liderazgo y habilidad le valieron el premio de la Fundación Nacional de Fútbol Americano por su excelencia integral en su último año. A pesar de su éxito, no fue elegido. Fue elegido en el draft de la NFL de 1900. Aún así, no se fue con las manos vacías. Se graduó de UCLA con honores, obteniendo un título en comunicaciones. Mirando hacia atrás años después, Pierce College
Incluso lo incluyó en la primera clase de su Salón de la Fama atlética. Su tiempo en el fútbol americano le había dado disciplina, reconocimiento y una muestra de estar en el centro de atención. Pero su historia apenas comenzaba y pronto tomaría un rumbo muy diferente. Primeros pasos en la actuación. Después de la universidad, Mark consideró un futuro en la publicidad o incluso en derecho. Aceptó un trabajo como director de merchandising, pero algo no se sentía bien. Su vida dio un giro cuando incursionó en la actuación. Al principio, no fue glamoroso. Su primera aparición ni siquiera fue en un drama, sino en un comercial en serie para Kellogg's, donde apareció con su padre. Un pequeño descanso llegó a través de conexiones familiares. Su hermana Kristen se había casado con la familia Nelson, y a través de Acie y Harriet Nelson, Mark consiguió su primer papel actoral en un episodio de Assis Girls. Esa pequeña oportunidad abrió la puerta a más papeles como invitado. En 1975, apareció en programas como Adam 12, Police Woman y Emergency. Casi al mismo tiempo, fue elegido para un piloto de un programa sobre oficiales de control de animales, llamado Nueville Fake Wild. No fue elegido, pero lo puso en el radar. Jack Webb, el legendario productor detrás de programas como Dragnet, vio su talento y lo eligió nuevamente. Esta vez, Mark protagonizó Sam, una serie de corta duración sobre un oficial de policía y su compañero K9. También obtuvo reconocimiento de la crítica cuando fue nominado para un premio Emmy por su papel en Eleanor y Franklin, Los años de la Casa Blanca. Pronto apareció en proyectos más grandes como Centennial, donde interpretó a un oficial de la Unión, y películas como Comes a Horseman y Beyond the Poseidon Adventure. A fines de la década de 1970, su nombre se estaba haciendo conocido, pero todavía estaba buscando ese papel que lo impulsara al centro de atención. Las oportunidades estaban llegando, y las puertas más grandes estaban a punto de abrirse. Fama creciente y papeles destacados. La década de 1980 fue la década en que Mark Harmon realmente se convirtió en un nombre familiar. Consiguió un papel regular en la telenovela en horario estelar Flamingo Road, interpretando a Fielding Carile, el esposo del personaje de Morgan Fairchild. El programa solo duró 2 temporadas, pero le dio una valiosa exposición. Luego vino St. Elsewhere, el exitoso drama médico. Mark se unió al elenco en 1983 como el Dr. Robert Caldwell, un papel que duró casi 3 temporadas. Su historia hizo historia, ya que su personaje fue uno de los primeros papeles importantes en la televisión en tratar sobre el VIH y el SIDA, lo que generó conciencia sobre la crisis en un momento en que rara vez se hablaba de ello en la televisión. También se convirtió en el rostro de la cerveza Coors en una serie de comerciales que lo hicieron aún más reconocible. En 1986, Mark alcanzó nuevas alturas. La revista People lo nombró el hombre vivo más sexy, un título que selló su estatus como galán. También protagonizó películas para televisión como Prince of Bel-Air, con Kirstie Alley, y The Deliberate Stranger, donde asumió el escalofriante papel del asesino en serie Ted Bundy. Ese mismo año, apareció en la película Let's Get Harry, seguida de la comedia Summer School en 1987, que se convirtió en uno de sus papeles más queridos. Por esta época, también tuvo una breve pero memorable temporada en Moonlighting, interpretando al interés amoroso de Sybil Shepherd. A fines de la década de 1980, se mantuvo ocupado con películas como After the Promise, The Presidio con Sean Connery y Meg Ryan, y Stealing Home con Jodie Foster.
continuó actuando durante la década de 1990, asumiendo nuevos papeles tanto en televisión como en películas. Uno de sus papeles clave fue en Reasonable Doubts, donde interpretó al detective de la policía de Chicago, Dickie Cobb, durante 2 temporadas. Más tarde, incluso apareció en Hearts of the West, junto a Sean Murray, quien se convertiría en su coprotagonista años después en NCIS. En 1994, todavía estaba en demanda, apareciendo en la película occidental Wyatt Earp. Cada paso del camino demostró su capacidad para adaptarse, ya sea en drama, comedia o acción, y con cada papel construyó una carrera que eventualmente lo llevaría a su éxito más icónico, entrando en la década de 1990. A mediados de la década de 1990, Mark Harmon ya era un rostro conocido en la televisión. En 1995, protagonizó la serie de ABC Charlie Grace, interpretando a un investigador privado. El programa solo duró una temporada, pero lo mantuvo en la pantalla y le dio más visibilidad. Poco después regresó a los dramas médicos, esta vez con Chicago Hope. Desde 1996 hasta 2000, Mark interpretó al Dr. Jack McNeil, un papel que recordó a los espectadores su talento para retratar personajes fuertes y confiables. Formó parte del programa durante 4 años, demostrando una vez más que podía desempeñar papeles importantes en elencos de reparto. Casi al mismo tiempo, emprendió otros proyectos interesantes. En 1998, apareció en la miniserie From the Earth to the Moon, donde interpretó al astronauta Wally Schirra. En la gran pantalla también estuvo ocupado con papeles en Fear and Loathing in Las Vegas en 1998, Crossfire Trail en 2001 y Local Boys en 2002. Cada proyecto mostró un lado diferente de él, desde dramas serios hasta interpretaciones más ligeras. Su carrera siguió avanzando y mayores oportunidades estaban esperando a la vuelta de la esquina, el camino hacia Gibbs. En 2003, Mark apareció en la nueva versión de la película de comedia Freaky Friday, interpretando un papel secundario que le dio una nueva ola de reconocimiento. Al año siguiente, protagonizó la comedia romántica Chasing Liberty. Pero el papel que lo cambió todo aún estaba por llegar. En 2002, fue elegido para The West Wing como el agente del servicio secreto Simon Donovan. Su actuación fue tan sólida que le valió una nominación al Emmy, exactamente 25 años después de la primera. Ese breve papel llamó la atención de Donald P. Bellisario, el creador de Hack y NCIS. Bellisario invitó a Markno a aparecer en 2 episodios de Jack en 2003, presentándolo como un nuevo personaje, Leroy Jethro Gibbs. La respuesta del público fue inmediata y positiva. Más tarde ese mismo año, comenzó NCIS y Mark asumió el papel a tiempo completo. Gibbs rápidamente se convirtió en uno de los personajes más populares de la televisión. A lo largo de los años, Mark obtuvo 6 nominaciones al People's Choice Award por su actuación, incluyendo una victoria en 2017 como actor de drama criminal favorito de la televisión. Fue más que solo el rostro del programa. A partir de 2008, también trabajó detrás de las cámaras como productor y más tarde como productor ejecutivo. Su tiempo en NCIS duró casi 2 décadas, convirtiéndolo en una figura central en uno de los dramas más exitosos de la televisión. En el 4º episodio de la temporada 19 del programa, su personaje Gibbs salió de la serie, cerrando un capítulo que había definido su carrera durante casi 20 años.
Sin embargo, si bien su carrera fue notable, la vida personal de Mark fue igual de interesante, llena de relaciones que a menudo llegaron a los titulares. Un romance con Christina Reigns. La historia de citas de Mark comenzó a atraer la atención en la década de 1970. Su primer romance conocido fue con la cantante Karen Carpenter, aunque se sabe poco sobre esa relación y parece haber sido breve. Después, en 1979, salió brevemente con la actriz Morgan Fairchild. Pero su primera relación a largo plazo fue con la actriz Christina Reigns, y fue durante la década de 1980 que su historia tomó forma. Mark y Christina comenzaron a salir en 1980 y su relación duró 4 años antes de terminar en 1984. A pesar de su ruptura, ambos hablaron amablemente el uno del otro en años posteriores. En 1986, Mark recordó su tiempo con Christina y compartió lo importante que había sido para él. Le dijo a la revista People: «Tina me enseñó a detenerme y notar los robles y oler las flores. Siempre será una dama muy especial para mí». Esa cita reveló el profundo respeto y afecto que sentía por ella. Años más tarde, en 2014, Christina también habló sobre trabajar con Mark en el programa Flamingo Road de 1980. Lo elogió no solo por su habilidad, sino también por su carácter. Está presente, está ahí. Es muy generoso, y es muy generoso como actor. También lo recuerdo como una persona muy orientada a los detalles y perceptiva. Mark es un gran actor y un gran tipo, dijo en una entrevista con Hill Place. Es posible que su relación no haya durado para siempre, pero dejó una impresión duradera en ambos. Las palabras de Mark sobre ella mostraron cuánto ella moldeó la forma en que veía la vida. Y los recuerdos posteriores de Christina mostraron el respeto que continuaban teniendo el uno por el otro. Su historia fue un recordatorio de que no todas las rupturas terminan mal. Y a veces las lecciones permanecen mucho después de que el romance se desvanece. Pero cuando llegó mediados de la década de 1980, la vida amorosa de Mark se trasladó a un nuevo territorio. Y esta vez, los titulares fueron más fuertes. El episodio de Heather Locklear. Después de que terminó su relación con Christina, el nombre de Mark se relacionó con otra actriz famosa, Heather Locklear. Ya era popular en ese momento por su papel de Sammy Joe en el exitoso programa Dynasty. Su romance comenzó en diciembre de 1984, pero fue de corta duración, durando solo unas pocas semanas. En una entrevista de 1986 con People, Mark describió la aventura como poco notable y dijo: «Heather fue solo una taza de café emocional para mí». Esa sola línea causó revuelo. A mucha gente, incluida la propia Heather, no le gustó la comparación. Sonaba desdeñoso y dejó una marca en su imagen pública. Pero más tarde ese mismo año, Mark intentó aclarar el malentendido. Durante una aparición en The Tonight Show, protagonizado por Johnny Carson, explicó el contexto mientras era entrevistado por Joan Rivers, quien era la anfitriona invitada en ese momento. Ella le preguntó directamente: «Leí en alguna parte que tuviste una gran aventura con Heather Locklear y dijiste que tenerla era como tomar una taza de café. Ahora, ¿qué significa eso?». Mark explicó que sus palabras habían sido malinterpretadas. Él dijo: «Lo que dije es que preguntaron. Llegó hasta la última pregunta y Nueva York quiere saber sobre Christina Reigns y Heather Locklear. Y dije: me parece gracioso que las pongan a ambas en la misma categoría. Con una pasé 4 años de mi vida y ella me enseñó a reducir la velocidad y oler las flores. Y es una dama muy especial».
y con la otra tomé una taza de café. Su aclaración dejó claro que no había tenido la intención de insultar a Heather, sino mostrar cuán diferentes eran las dos relaciones. Christina había sido una parte profunda y significativa de su vida. Si bien su tiempo con Heather fue breve, aún así el comentario de la taza de café lo siguió durante años y se convirtió en uno de los momentos más comentados de su historia de citas. Su vida amorosa a menudo llegaba a los titulares, pero todo cambió cuando conoció a la mujer que realmente redefiniría su futuro. Ese encuentro marcó el comienzo de una historia de amor diferente a cualquier otra. Comienza una historia de amor en Hollywood. El matrimonio de Mark Harmon y Pam Dawber es uno de los más largos de Hollywood. Su historia comenzó en 1986, no mucho después de que Mark fuera nombrado el hombre vivo más sexy por la revista People. Un amigo en común sugirió concertar una cita grupal para ellos, pero a Mark no le gustó la idea de algo tan formal. En cambio, pidió el número de teléfono de Pam para poder llamarla directamente. Más tarde, Mark se rió de cómo fue esa primera llamada. Cuando marcó, obtuvo su contestador automático. Aún así, no colgó. Comenzó a dejar un mensaje sugiriendo que podrían simplemente tomar una simple taza de café. Pam en realidad estaba examinando la llamada en ese momento, escuchando. Su palabra tocó la fibra sensible y ella contestó el teléfono. Esa noche salieron juntos y a partir de entonces fueron inseparables. Justo un año después, se casaron. Su boda tuvo lugar en marzo de 1987 en una pequeña capilla escolar en Studio City, California. Después de la ceremonia, se dirigieron a Vancouver para su luna de miel, donde Mark estaba filmando After the Promise. Mirando hacia atrás, Mark dijo una vez: «Cuando me case, quiero que sea todo lo que esta ciudad dice que no puede ser. No me gusta andar por ahí». Esa promesa se cumplió. Y décadas después, continuaron demostrando que un matrimonio en Hollywood puede durar, construyendo una familia. Desde el principio, Mark y Pam decidieron que su matrimonio se mantendría en privado. Ambos ya estaban en el centro de atención, pero no querían que su relación se utilizara como chisme o titulares. En 1987, poco después de su boda, Pam explicó: «No estamos tratando de mantener algo en secreto, pero si no quieres que la prensa lo explote totalmente, tienes que hacerlo». Años más tarde, Mark compartió la misma opinión. En 2017 le dijo a TV Insider: «Ni siquiera es una elección, es quienes somos. Nos quedamos mucho en casa. No soy un tipo de Twitter ni de Facebook. Nuestros hijos tampoco están interesados en eso». Mark y Pam habían construido sus carreras en Hollywood. Sin embargo, entendieron que el negocio podría ser abrumador si lo dejaban entrar en cada parte de sus vidas personales. Al evitar la atención pública constante, protegieron su matrimonio y construyeron una vida familiar estable y con los pies en la tierra. Esta decisión los hizo muy diferentes de muchas otras parejas de celebridades de la época y les ayudó a construir la base sólida que todavía comparten. Exactamente un año después de que comenzaran a salir, Mark y Pam se convirtieron en marido y mujer. No mucho después comenzaron su familia. Su primer hijo, Sean, nació en 1988. Y 4 años después, nació su segundo hijo, Ty, en 1992. Ambos hijos finalmente siguieron caminos que se conectaron con Hollywood. Sean se convirtió en actor e incluso apareció en NCIS,
interpretando la versión más joven del personaje de su padre, Leroy Jethro Gibbs. Ty también eligió un camino creativo trabajando como guionista. Sus hijos crecieron lejos de las cámaras intermitentes, pero aún así fueron influenciados por las carreras de sus padres. La fe también jugó un papel en la familia, ya que Pam era católica romana y se aseguró de que los valores fueran parte de su hogar. La lealtad familiar también se mostró en cómo Mark y Pam manejaron los tiempos difíciles. En 1985, antes de su matrimonio, ocurrió una tragedia cuando el ex esposo de la hermana de Mark, Kristen, Ricky Nelson, murió en un accidente aéreo. Kristen estaba luchando contra el abuso de sustancias y entró en rehabilitación por instigación de Mark. Cuando regresó, Mark y Pam obtuvieron la custodia del hijo menor de Kristen, Sam, que tenía solo 12 años en ese momento. Aunque el caso luego se convirtió en una amarga batalla legal, la familia finalmente resolvió los asuntos en privado. Mark le dijo al abogado de Kristen: «No queremos seguir adelante con esto. Se ha derramado demasiada sangre». Demostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar Mark y Pam para proteger a la familia, incluso cuando la situación era dolorosa. Sus acciones revelaron su sentido de la responsabilidad y los fuertes valores que llevaron a su matrimonio. Amor duradero a través de las diferencias. El matrimonio de Mark y Pam ha durado más de 35 años, un logro raro en Hollywood. Parte de su secreto es que son personas muy diferentes. Mark le explicó a la gente en 2019 que sus diferencias en realidad habían fortalecido su vínculo. Usó su comedia Summer School, de 1987, como ejemplo. Mark dijo que quería hacer la película porque estaba emocionado de trabajar con el legendario director Carl Reiner. Eso fue un cambio de juego para mí. Como que él piensa que puedo hacer esto, y eso significó mucho, recordó. Pero Pam tenía una opinión muy diferente. Pam dijo: «No hagas eso. No hagas esta película. Generalmente no nos gusta lo mismo. Y eso ha sido saludable para nosotros». En realidad, su matrimonio no se basó en ser idénticos, sino en respetar las elecciones del otro. Más tarde, Mark compartió sus pensamientos sobre por qué duró su relación. Él dijo: «Ambos teníamos 30 y tantos años cuando nos casamos, así que con suerte las cosas estúpidas que hicimos antes. Eso es probablemente lo más cercano que tengo a cuál es la clave». En otras palabras, la madurez jugó un papel importante en su estabilidad. Una pareja privada en un mundo público. Durante casi 4 décadas, Mark Harmon y Pam Dawber han compartido una historia de amor que ha superado las expectativas de Hollywood. Ambos ya eran estrellas cuando se conocieron en 1986. Mark acababa de ser coronado el hombre vivo más sexy por la gente, mientras que Pam era mejor conocida por su papel de Mindy en la exitosa serie Mork and Mindy. Fueron presentados por un amigo en común, pero Mark no quería la configuración de una gran cita grupal. En cambio, pidió el número de Pam y la llamó directamente. La llamada casi fracasa antes de que comenzara. Llegó a su contestador automático y comenzó a dejar un mensaje. «No tenemos que salir todos», dijo. «Podríamos tomar una taza de café o algo así». Pam estaba revisando la llamada y escuchando. Su simple honestidad la hizo contestar el teléfono. Esa misma noche salieron y a partir de entonces estuvieron juntos. Un año después, el mismo día, se casaron. El 21 de marzo de 1987, intercambiaron votos en una pequeña capilla escolar en Studio City, California.
Después volaron a Vancouver para su luna de miel, donde Mark estaba filmando After the Promise. En ese momento, Mark admitió que no estaba buscando una relación, pero quería un matrimonio que durara. Le dijo a la gente: «Soy muy monógamo por naturaleza y estoy bien estando solo como lo estoy ahora. Cuando me case, quiero que sea todo lo que esta ciudad dice que no puede ser. No me gusta andar por ahí». Esa promesa se hizo realidad. Más de 35 años después, todavía están juntos, lo que demuestra que incluso en Hollywood, el amor duradero es posible. Elegir una vida lejos de la fama. Desde el principio, tanto Mark como Pam estuvieron de acuerdo en una cosa: su matrimonio permanecería en privado. Habían visto lo que el centro de atención podía hacerle a las relaciones y no querían vivir sus vidas bajo la constante atención de los medios. En 1987, poco después de casarse, Pam explicó: «No estamos tratando de mantener algo en secreto, pero si no quieres que la prensa lo explote totalmente, tienes que hacerlo». Mark se hizo eco de esas palabras décadas después, en una entrevista de 2010 con TVC Insider. «Ni siquiera es una elección», dijo. «Es quienes somos. Nos quedamos mucho en casa. No soy un tipo de Twitter ni de Facebook. Nuestros hijos tampoco están interesados en eso. Pam y yo nos hemos ganado la vida en este negocio. Y aún así, hay una parte de eso que simplemente no es natural». Su elección de alejarse del centro de atención no se trataba de esconderse, sino de proteger lo que más importaba. Incluso cuando Mark continuó protagonizando en NCIS y Pam siguió siendo reconocida por sus papeles pasados, construyeron su vida hogareña en silencio. Aparecieron juntos en la alfombra roja solo en raras ocasiones, recordando a la gente que no todas las parejas de Hollywood necesitaban vivir en los titulares. Para Pam, esta elección fue aún más allá. Estaba en la cima de su carrera cuando decidió dar un paso atrás y concentrarse en la familia. Una vez explicó: «Estaba en un programa número 1. Tenía mi propio trato. Pude hacer Broadway. Pude hacer teatro musical. Pude hacer voces de dibujos animados. Hice todo lo que se puede hacer en este negocio. Y luego tuve hijos. Y es como que no voy a perseguir esta cosa de la fama». Al alejarse del constante ajetreo de Hollywood, le dedicó su tiempo a su esposo y a sus hijos. Esa decisión no solo moldeó su propia vida, sino también la forma en que su matrimonio sobrevivió a las presiones de la fama, la vida y la pérdida de Pam Dawber. Antes de conocer a Mark, Pam Dawber ya había dejado una gran huella en la televisión. Saltó a la fama a fines de la década de 1970 como Mindy McConnell en Mork and Mindy, actuando junto a Robin Williams. La peculiar comedia se convirtió en un éxito cultural, y Pam incluso ganó un People's Choice Award por su papel. Después de que la serie terminó en 1982, apareció en varias películas para televisión y luego protagonizó My Sister Sam, que se emitió de 1986 a 1988. Fue durante este tiempo que conoció a Mark y su vida comenzó a cambiar. Pero la tragedia pronto golpeó. En 1989, su coprotagonista de My Sister Sam, Rebecca Schaeffer, fue asesinada por un fan obsesionado. Pam y Rebecca habían sido amigas íntimas, tan cercanas que Rebecca incluso vivió con Pam y Mark durante un tiempo. Pam admitió más tarde que el dolor se quedó con ella durante años. «Tuve culpa durante años porque estaba tan devastada como todos los demás. Así fue», dijo en 2023 en 2019.
Pensé en Rebecca todos los días de mi vida, probablemente durante 2 años. Pero no podía seguir sumergiéndome. La muerte de Rebecca cambió a Pam para siempre. En lugar de volver a actuar, cambió su enfoque para marcar la diferencia. Se reunió con su elenco de My Sister Sam para filmar un PSA sobre el control de armas. Incluso testificó ante el Congreso, pidiendo leyes de armas más estrictas. Su carrera, una vez llena de promesas, se volvió menos importante que la familia y la defensa. En 2000, Pam se había alejado de la actuación casi por completo. Durante años, vivió tranquilamente, apoyando a su esposo y criando a sus 2 hijos. No fue hasta 2014 que regresó a la televisión para un breve papel como invitada en The Crazy Ones, de Robin Williams. Trágicamente, ese mismo año, Robin murió, lo que agregó otra capa de dolor a su historia con las personas que más amaba. Aún así, Pam encontró fuerza en su matrimonio y en su papel de madre, poniendo a la familia en el centro de todo, tanto dentro como fuera de la pantalla. Si bien Mark Harmon se convirtió en uno de los rostros más famosos de la televisión, a través de su papel de Leroy Jethro Gibbs en NCIS, Pam permaneció principalmente fuera de la pantalla durante años. Los fans esperaban que los dos actuaran juntos, pero nunca sucedió hasta 2021. En la última temporada de Mark, en NCIS, Pam finalmente apareció en el programa interpretando a la periodista Marcy Warren. Formó parte de un arco argumental de 4 episodios y marcó la primera vez que la pareja había compartido escenas en la pantalla. Pam admitió que había rechazado ofertas anteriores para unirse a la serie. Me han pedido que haga NCIS antes a lo largo de los años. Simplemente no era el personaje correcto o el momento adecuado, le dijo a TV Insider. Esta vez, Mark mismo había sugerido su nombre. Cuando estaban haciendo el casting, Mark dice: «A quien realmente están buscando es a mi esposa», dijeron. «Pero ella siempre nos ha rechazado». Pam dudó al principio, sin estar segura de si quería volver a actuar después de tanto tiempo. «No he actuado en tanto tiempo. También, a mi edad, ¿realmente quieres estar en una pantalla grande? Finalmente pensé que me sentiría peor si me acobardara». Su actuación fue elogiada, y a los fans les encantó finalmente ver a los dos juntos. Más allá de la pantalla, su matrimonio sigue siendo fuerte y con los pies en la tierra. Mark compartió en 2019: «Me gusta asegurarme de tener algo en el dedo anular porque estoy orgulloso de estar casado y estoy orgulloso de con quién estoy casado. Estoy muy orgulloso de ella». También dio una idea de su secreto para un matrimonio duradero. Ambos teníamos 30 y tantos años cuando nos casamos. Así que, con suerte, las cosas estúpidas que hicimos antes, eso es probablemente lo más cercano que tengo a cuál es la clave. Para él, su éxito no se trataba de trucos o estrategias, sino de madurez, respeto y risas. «Nos reímos, tienes que reírte, y tienes que hablar y comunicarte», dijo. «Esa es la parte divertida. Tal vez simplemente tengas suerte y encuentres a la persona adecuada. Compartimos muchas cosas, y sin embargo, somos realmente diferentes». Hoy, Mark y Pam viven tranquilamente en California. Él pasa tiempo en el garaje con sus herramientas, bromeando y llamándose a sí mismo un tipo de garaje con unas 17 martillos. Pam disfruta de su cueva de damas, su estudio de arte donde pinta. Tienen 2 hijos adultos, Sean, un actor que apareció en NCIS, y Ty, un guionista.
Décadas después de esa primera llamada telefónica, su matrimonio sigue siendo una verdadera rareza de Hollywood. Privado, fuerte y lleno de amor. ¿Crees que la duradera historia de amor de Mark Harmon y Pam Dawber es una de las más grandes de Hollywood? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y estar atento a más historias increíbles de la fascinante historia de Hollywood. Nos vemos la próxima vez.